Vamos a crear un proyecto. Ah, estoy en biblioteca. Aplicación de consola. .NET Framework. Personalmente uso el 4.7.2 de Framework, pero usen el que había puesto ahí Mauricio ayer en Slack. No le voy a poner nombre a nada, vamos a crear directamente el proyecto. Bueno, hasta acá lo que vieron, tienen acá esto ya es un método estático. Ven acá. Vamos a generar una clase. Vamos a hacerlo bien. Clic derecho, agregar, nuevo proyecto. Nuevo proyecto, vamos a biblioteca. Profe, ¿podrá hacerlo un poco de zoom? A esto no sé cómo hacerle zoom. Así que te voy a decir que no. Ok. Porque te tenés que hacer zoom a toda la pantalla, tengo que cambiar la configuración de la pantalla. Igual lo voy relatando, pero de última queda el video, después lo pueden ver. Biblioteca de clases, pero no esta, la otra biblioteca de clases. Biblioteca de clases.NET Framework. Ojo porque los trata de llevar para este lado que es .NET Core, y .NET Core estamos tratando de no aplicarlo mientras no estemos en la facu, por temas de cualquier problema nuevo que pueda surgir, poderles dar la mejor asistencia. La verdad, si el cuatrimestre que viene seguimos a distancia, lo vamos a incorporar. Y a partir de ahí cambian un par de cosas, cambian lo que es la parte de los WPF, que acá nombra justo, y vamos a tener que hacer algunos cambios en la materia. Este cuatrimestre vamos a ir laburando con .NET Framework. Fíjense siempre que lo que eligen diga .NET Framework. Biblioteca de clases, no le voy a dar ningún nombre, estoy rebelde. Listo. Y esto le genera una Profe, clase. Sí, pregunta técnica. ¿Hay sí. alguna diferencia entre crear una solución y varios proyectos adentro o un proyecto con su solución adentro y que cada proyecto tenga su propia solución? Los proyectos no tienen soluciones. La solución tiene proyectos. Como bien acá se ve, solución, consola app 1. Después tengo adentro dos proyectos. Un proyecto de consola y un proyecto de librería de clases, de biblioteca de clases. Las soluciones contienen proyectos, no así los proyectos que contengan soluciones. Los proyectos contienen adentro clases. Incluso Perfecto. clases visuales como son los formularios, pero son clases. Los proyectos no se interrelacionan entre sí. Los proyectos se interrelacionan entre sí, eso es otra cosa. Pero la solución es un concepto que está por encima de los proyectos. Después ahora les voy a mostrar cómo se interrelacionan los proyectos. Perfecto. Una consulta más para ya acostumbrarnos a de antemano. Nos convendría directamente crear, según los ejercicios que estamos practicando, eh, que cada solución tenga su propio proyecto o hacemos una solución y adentro le mandamos todos los proyectos a los ejercicios para ya acostumbrarnos Organícense con como vista a los quieran, porque exámenes. total. Perdón. Organícense como quieran, porque total yo no lo voy a corregir eso. Así que lo que a ustedes les parezca más cómodo. Los primeros ejercicios, la mayoría de los alumnos, yo veo que hacen una solución y bocha de proyectos. Ahora, en un momento yo les empiezo a exigir en la guía que hagan esto que estoy haciendo yo ahora, que les estoy mostrando, que es hacer dos proyectos para un mismo ejercicio. Y ahí se les empieza a ensuciar mucho el tener una sola solución. Y aparte, el tener una sola solución empieza a provocar que cargue más lento la solución cuando la abren. Entonces se les empieza a poner más engorroso, más lento, se tienen que acordar de marcar cuál es el proyecto que están queriendo ejecutar. Eso de marcar es clic derecho, establecer como proyecto de inicio, y van a ver que se les pinta en negrita. Y cuando yo ejecuto, se ejecuta el que está pintado en negrita. Entonces, si yo quiero ejecutar una librería de clases, da un error. No se puede iniciar directamente un proyecto de tipo resultado de biblioteca de clases. Entonces vengo acá, clic derecho en la consola, establecer como proyecto de inicio, iniciar, y esto sí ejecuta. Entonces se les empieza a poner engorroso que haya muchos proyectos. Y entonces en ese momento empiezan a tomar la decisión de una solución para cada ejercicio de la guía. Profe, Eso es lo que veo que hacen ustedes, ahora hagan lo que quieran. Bárbaro, gracias. ¿No? pero
por cada proyecto te hace un namespace diferente, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo una clase la tengo dentro de un namespace. Yo dentro de otra clase del otro namespace, ¿puedo hacer referencia o llamarla a esa otra clase? Quería validar una cosa. Sí, Ah, yo acá tengo class 1, vamos a hacerlo así, así se sacan esa duda, ya me la preguntaron 2 veces. Tengo en class library a class 1, no le di nombre a nada todavía. Y tengo mi aplicación de consola. Yo vengo al program y quiero hacer class 1, ¿viste? No me ayuda, no me da IntelliSense, no me da nada. Entonces vengo acá a referencias, clic derecho, agregar referencia, voy a proyectos y acá me figuran todos los proyectos que tengo en esta solución. Y tengo class library 1. La elijo, aceptar. Ahí se me agregó a las referencias. ¿Podría regresar 3 segundos? Me quedé en proyectos. Estoy en el proyecto de consola, referencias, clic derecho, agregar, ahí, perdón. Y se lío. Ahí está. Agregar referencia, proyectos, elijo el proyecto que quiero agregar. Si acá tengo varios proyectos, me van a aparecer varias opciones. En este caso tengo en el que estoy parado y uno más, que es el único que aparece acá, ese uno más. Proyecto vendría a ser todo lo que esté dentro de la solución. Exacto. Todos los otros proyectos dentro de la solución. entonces no puedo tener dos clases con el mismo nombre dentro de una solución. Sí, puedo. Distinto namespace. Y, Ahora lo hacemos. Pará, vamos por una cosa a la vez. Ahora lo hacemos y ves que también se puede. Vamos primero por referenciar. Elijo ahí el proyecto, le doy a aceptar. Y acá tengo que hacer el using. ¿Por qué? Porque dijimos que había que incorporar los nuevos namespace. Entonces, using class library 1. Tengo el IntelliSense, tabulo y se autocompleta. Y ahora sí puedo hacer class 1 algo. Ahora es válido, ¿eh? Me lo pinta de verde, me da el error porque no hice nada todavía. Pero class 1 ya me lo pinta de verde. Ahora, vamos a lo otro que preguntaron. Agregar. Nuevo proyecto. Biblioteca de clases, .NET Framework, Class Library 2, crear. Y acá tengo class 1 también. Lo que pasa que este está dentro del namespace Class Library 2 y este está dentro del namespace Class Library 1. Si yo acá pongo un 2, perdón, al revés. Los 2 a 1. Igual ahora no va a dar error porque no se conocen entre ellos. pero si le pones using class library 1 y using class library 2, o sea, vas a poder acceder a las dos clase 1 de esos dos proyectos. Entonces no se confunde ahí cómo sabe cuál de los dos tiene que agarrar. No, ahora le va a dejar de gustar. No me acuerdo cómo rompía, pero sé que en algún momento no le gusta. Acá está. Este es el error. El tipo class 1 existe en class library 2 versión ta 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 y en class library 1 versión ta 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 ta. No me deja usarlo. Me dice que está 2 veces. ¿A cuál uso? Yo qué sé cuál uso. Acá los metí los dos en el mismo namespace. Si yo los metiera en distintos namespaces, pero incorporara a ambos namespaces, estaría lo mismo. Class 1 es una referencia ambigua entre Class Library 1, Class 1 y Class Library 2, Class 1. Estos dos conviven porque entre ellos no se conocen. Lo que no pueden es convivir en en otro proyecto, no pueden convivir entre sí. ¿Se entiende? Al using class library 1, ¿se le podría poner un alias, por ejemplo, qué sé yo, CL1? ¿El alias vale para todas las importaciones con los using? El alias vale para todas.
Otra vez yo no lo uso, creo que algo así. No, al revés. Ahí está. Lo mismo, acá puedo poner SC. Acá da un error en el equals porque no estoy comparándolo con nada. Yo intenté hacerlo al principio de la referencia, pero no me los toma. Me dice como que el uso de la directiva no es necesario, no se encontró y no comprendo. Ahora te hago compartir pantalla para que y lo vemos ahí. Dale. Igual lo que quiero mostrar ahora es vamos a volver a donde estábamos. Yo quería mostrar que se puede tener dos cosas, que pueden tener el mismo nombre, lo que pasa es que genera otros problemas que tengan el mismo nombre. Vamos a borrar esta class library y vamos a volver acá a la clase 1. Con F2 yo puedo modificar el nombre. Fede, Alguien habló, sí. sí, piden que vayas un poco más despacio y si podés retomar. Ahora lo otro ahora lo volvemos a ver si quieren lo de la referencia cruzada y todo eso, pero quiero mostrarlo en una clase estática que es con lo que tienen que ejercitarse ahora. Ahora vuelvo para lo otro si quedaron dudas. Vamos a tener una clase, si tocan F2 sobre el nombre de cualquier cosa, de un atributo, de una clase, lo que sea, les deja modificar el nombre. Y este nombre se modifica en todos los lugares donde aparezca. En cualquier lado, en el main, en cualquier lado. Es un dato para que tengan ahí un acceso de teclado. ¿Será, profe, que eso lo del F2 influye según la versión? Porque no me No, si estaría lo funcionando. instalaron, cuando lo instalaron, en vez de elegir que pongan la configuración de C#, eligieron la de Visual, lo tienen con combinaciones de teclas más largas, que no las recuerdo. Hay como dos configuraciones de teclado que era para la gente que venía del mundo Visual y la gente que venía, no sé de qué mundo, pero que cayó en el mundo C#. Las combinaciones de teclas de C# son bastante cortas y fáciles, tenés muchas en las F de arriba, y las de Visual por lo general son tocar 3, 4 teclas juntas y cosas más raras. Yo voy a nombrarlas del teclado de C#, el que te ofrece C# por defecto. Si no, está la misma referencia, que es lo mismo que hacen clic derecho, cambiar nombre. Vas a ver que acá en vez de tener F2, el tuyo dice control más no sé qué, y llega al mismo lugar. Seguramente ese es el tema del F2. Y al darle, ¿cuál es la opción que teníamos que seleccionar? Solo el tercer check, el cambiar el nombre del archivo del símbolo. Si estás acá, cambiar nombre. Esto es por si tenés comentarios de métodos que se incluya el nombre de esta clase, también lo podés tildar. Cadenas, si tenés el nombre de esa clase dentro de una cadena string, dentro de comillas. Y vista previa, si querés validar que lo que estás cambiando es lo que querés cambiar, porque a veces te aparecen un montón de lugares y querés validar que alguno de esos nombres no esté bien o esté mal o lo que sea, y podés hacer una vista previa que te permite, en este caso no está utilizado nunca, pero la vista previa te permite elegir a dónde se modifica y dónde no. Ponele, tenías dos clases que se llamaban igual y querés cambiarle el nombre a una, te deja ver en todos los lugares que aparece ese mismo nombre y elegir en cuáles modificarlo. Por lo general, con cambiar el nombre del archivo del símbolo alcanza. Si ya tenés un código muy grande con comentarios y demás bien hechos, deberías incluir estas dos por las dudas y la vista previa si sabés que puedo dar macana. Vamos a empezar por hacer clases estáticas, públicas, con métodos estáticos públicos. Voy a hacer un método sin nada, sin uso, sin ninguna cosa rara, solo para que les quede visto cómo se escribe y le puedan hacer los ejercicios que ahora empiecen. Perdón, profe, ahí decía incluir cadenas. ¿Qué es eso? El F2, cadenas de texto, comilla, nombre, que en Ah, algún ok, lado del ok. código aparezca el nombre de la clase. No sé, estás modificando una clase que le pusiste alumnos y en realidad son profesores, y bueno, en todos los lugares que le aparezca la palabra alumno, quiere que diga profesor, incluso dentro de cadena de texto. Perfecto. Gracias. Mira, ¿no?
Es un método totalmente inútil que devuelve una string. Public, static, lo que retorna, nombre del método, código dentro del método. Ahora, desde acá puedo hacer mi clase, punto, método estático, y vamos a hacer un console rail. Si lo vemos, y console read key, así se frena la consola. Ahí llama el método estático, muestra por pantalla, read key y salvo. Los ejercicios que tienen que hacer ahora, más complejos que esto, pero vienen por este lado. Método estático, visibilidades públicas, fíjense que la clase tenga public, que el método tenga public, que todo esté marcado como static, y debería funcionar todo de manera bastante sencilla. Volvemos al otro. Agregar un proyecto, clic derecho sobre la solución, agregar, nuevo proyecto, elegimos biblioteca de clase.NET Framework, le damos un nombre, crear. Por defecto genera una clase y esa clase le agrega el public. Si yo agregaría otra clase, van a ver que no le pone el public. Vamos a agregar una segunda clase y ven que si yo vengo acá pone class 2, no pone public class 2. Entonces class 2 es internal. Si yo la quiero utilizar desde el program, no la voy a dar. Ojo con eso. En ese caso le agregaríamos el public y listo. En ese caso le agregan el public y listo. Casi siempre esto lo tienen que hacer ni en general en la clase, metan el public. El 90 y pico % de las clases que van a hacer en su vida van a ser públicas. Es mayoritaria. Entonces, ya por defecto, acostúmbrense, generan el archivo de clase, vienen acá y le meten el público. Otra cosa que no, creo que no dije, y si no, perdón que lo repito, el nombre del archivo tiene que ser igual al nombre de la clase. Yo acá, si en el mismo proyecto quiero generar dos clases con el mismo nombre, en el mismo namespace, me da error. ¿Por qué? Porque estas dos clases se conocen entre sí, están ubicadas en el mismo lugar. Entonces no me deja. Ahora, si yo eso lo hago en una tercer clase, F2, SU, no, class 1. Acá class 1 y este class 1 no se conocen entre sí. Están en dos proyectos distintos. Más allá de los namespace, están incluso en dos proyectos distintos. ¿Se entiende? Están en dos proyectos distintos. Que no están referenciados. Exacto. Entre sí no se conocen. Entonces es válido. Yo puedo necesitar que dos clases se llamen igual y que estén en distintos contextos. El problema va a surgir cuando los quiero utilizar en el main. Entonces vamos a agregar la referencia. Desde acá. Aceptar. Tenemos las dos referencias. Vamos al program. Vamos a hacer el using. O sea, las referencias tienen que estar en el program, no en las librerías. Las referencias tienen que estar en el lugar a donde vos querés utilizar a ese proyecto. Si es en el program, si es adentro de una librería que necesitas referenciar otras librerías, adentro de esa librería. ¿Ves que acá, en esta biblioteca de clases, tenés referencias? Esta librería puede utilizar objetos de todos estos lugares. Y esta clase tiene usings, tiene referencias ya armadas con los usings. Ya incorpora un montón de bibliotecas. Eso es lo que nos permite hacer un montón de cosas. Por ejemplo, acá podemos hacer console de uno. No lo hagan nunca, les corto las manos, pero lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque está el using de system.
Al incorporar yo los dos namespace, provoco un problema con los nombres acá. ¿A qué clase 1 estoy llamando? Entonces el error se pinta en rojo, me paro arriba, me muestra el error. Acá me da un código de error que me lleva, si quiero, haciendo clic a la página de la MSDN. Pero lo importante es lo que dice acá, que class 1 es una referencia ambigua entre class library 1.class1 y class library 3.class1, o sea, entre estos dos archivos. Perdón, entre estos dos archivos. Ese otro vamos a cerrar. En los dos lugares tengo una clase que se llama class 1. ¿Cómo lo resuelvo? La más fácil es poner el nombre de la librería adelante. Entonces, estoy llamando al class 1 de class library 1. Cuando tengo un problema de nombres adentro de un proyecto, lo más fácil es poner el nombre de la biblioteca. Quizás entendí mal, pero nos había dicho de que dentro del namespace intentar que solo hubiera una clase. Cuando estaba dando la teoría, o entendí esa parte mal. Acá hay una clase, namespace, una clase. Por eso. Namespace, una clase. Una clase por archivo. Una clase por archivo. El mismo namespace se puede repetir en otro archivo. ¿Qué es lo que pasa acá? Class library 3, class library 3. Dos archivos, dos clases, se repite el mismo namespace. ¿Se entiende? Sí, ok, entonces dentro del namespace solo una única clase. Sí, o sea, el concepto importante es que dentro del archivo va una clase, no puede ir más de una clase. Puede no ir ninguna, pero no puede ir más de una. Ok. Bueno, la forma de resolver este tipo de cosas es esta. Lo que sí no van a poder hacer convivir es la misma clase de dentro del mismo proyecto. A no ser... está bien, que yo acá lo ponga en otro namespace. Entonces estoy en el mismo proyecto, voy a cerrar todo lo que no es el mismo proyecto. Así no queda acá. Estas dos clases son estas dos, las del mismo proyecto. Voy a achicar este y voy a achicar este. Tienen distinto namespace. Uno es 3 y el otro es 4. Y tienen el mismo nombre de clase. Como están en namespace distintos, no se molestan entre sí. Son todas las formas distintas de armar esto. O sea, por más que estén en el mismo proyecto, no se molestan porque no comparten namespace, ¿no? Exacto. Te hago una pregunta ahora. ¿Cómo hiciste para agregar un archivo de clase en el mismo proyecto? Clic derecho en proyecto, agregar. Pueden ir a nuevo elemento o directamente a clase cuando es una clase. Cualquiera de los dos lo lleva a la misma pantalla. Yo pongo nuevo elemento, me llevo acá, y acá tengo clases, interfaces. Y si yo pongo agregar clase, me lleva al mismo lugar, pero ya me selecciona la palabra clase. Es lo único que cambia. Perfecto. ¿Y cuál sería la forma válida? Cualquiera de las dos es válida, podemos manejarlo como querramos. Es exactamente lo mismo porque van al mismo lugar. Lo único que hace es ahorrarles el paso de buscar acá la palabra clase. No, Ni digo, me siquiera- refiero a tener las clases dentro de un mismo proyecto o separarlas un proyecto por clase. Por lo general, para lo que es la cursada, que entiendo que es lo que te preocupa, se los digo yo. Les digo, van a darme en un proyecto con estas clases, con este namespace, etc. En la vida real van a tener tantos proyectos como les sea necesario para lograr una división de código lógica. Yo, por ejemplo, esto por lo general lo digo cuando llega a la clase, pero bueno, vamos a aprovechar el ejemplo. Todo lo que es archivos, en su momento, te diría que hace unos 10 años, me armé un proyecto, que es una biblioteca de clases, que maneja archivos, todo. Archivos XML, archivos de texto, archivos binarios, serializa, lee streams de texto, hace todo. Adentro de esa clase, adentro de ese proyecto tengo varias clases, tengo interfaces, tengo algunas referencias a objetos visuales inclusive. Objetos visuales me refiero de formulario. Y me hace todo. Entonces yo tengo para hacer un guardar como, un abrir, bueno, no me acuerdo, tiene más funcionalidades respecto a archivos.
Y yo hace años que no programo esa parte. De hecho, cuando empecé a dar clases me la tuve que volver a aprender porque no la recordaba. Siempre me traía el mismo proyecto, la misma biblioteca de clases y nada, lo que hice ahí fue agrupar adentro de un proyecto todo lo que era archivo. Entonces tengo un proyecto que tiene todos los manejadores de archivo que yo necesité a lo largo de mi utilización de C#. Pero bueno, ahí decidí yo armarme un proyecto para un fin puntual. Si necesitas guardar un archivo de texto, capaz que lo metes hasta dentro de la clase que guarda ese archivo de texto. Y no te matás ni haciendo una clase. Todo el contexto siempre lo da el problema. En programación no me gustan demasiado las respuestas mágicas porque por lo general depende del problema. Hay cosas puntuales que sí se resuelven de cierta manera. Herencia lo van a tener que utilizar siempre. Es muy raro un proyecto sin herencia, tiene que ser muy chiquito. Pero después las respuestas no son mágicas. De por qué armaron una clase y bueno, qué influencia tiene dentro de tu proyecto y cuántas cosas hace. Y ya la tenés resuelta, o sea, tenés resuelta, traete la que tenés resuelta, no inventes de nuevo la rueda. Tenés archivos resueltos, no inventes la rueda, traete lo que tenés hecho y reutilizarlo. Yo ahí no soy muy de la solución mágica, así que vas a tener un proyecto real, en una solución real, tantos proyectos como te sea necesario. Lo que sí, y eso métanse en la cabeza, se separa el proyecto de la parte visual de la lógica. Y adentro del código se separa la lógica de programación de la lógica visual. O sea, la lógica visual sería hacer un do while para una aplicación que tiene un menú y depende qué token van haciendo hasta que no te diga que salís. Bueno, eso es lógica visual. Ahora, cuando elegís cada uno de los menús, ¿qué dispara eso? Seguro que es lógica del sistema y va separado. No sé si fui claro con lo que vos preguntaste. Sí, muy bien. Sí, clarísimo. Bueno, ¿dudas, preguntas? ¿Para qué crearíamos distintos tipos de clases? ¿Para qué? Crearíamos ¿Para qué crearíamos distintos tipos de clases? ¿Para separar en qué sentido? Y no es lo mismo un alumno que, no sé, una computadora. Listo. Esos son dos clases separadas. Vas a describir distintos objetos que son útiles para tu sistema. Otra vez, la cursada es bastante, como diría el otro Dávila, bastante Mickey Mouse. Nosotros le vamos a dar pauta, le vamos a dar diagramas de clase, le vamos a decir que creen un proyecto para tal cosa. El tema es que todos esos conceptos les terminen incorporados a ustedes para que cuando quieran hacerse un programa para ustedes, quieran programar por un tercero, lo que sea, digan, bueno, tengo que separar la parte visual de la lógica, tengo que armarme un proyecto para tal cosa, porque es un quilombo que tengo usualmente, entonces me sirve para llevármelo a distintas soluciones y empezar a acomodar eso. Como dice ahí Facu Falcone, otro viejo conocido, el modelo MVC o el MSC, MVB, creo que es el otro. Hay un montón de modelos de patrones de diseño de proyectos que lo que hacen es eso, es separar distintas capas entre sí. Nosotros no llegamos a lo que es un MVC, el Model View Control es MVC, si quieren googleen, investiguen un poco. Vamos a separar nada más que lo que es el modelo de datos o los controladores, todo eso lo vamos a meter por un lado y por otro lado vamos a poner la vista.